Gracias por mantener la sintonía con Uno más Uno. Aquí tenemos un plato fuerte para cerrar la semana. Estamos conversando con Pedro Catrén, él es senador por la provincia de Samaná, además es vicepresidente del Senado y presidente de la comisión bicameral que está estudiando la reforma constitucional. Antes de ir a la pausa, Adalberto Grullón dejaba sobre la mesa la pregunta concerniente a la renovación de la Cámara de Cuentas, que es otro de los temas que tiene pendiente el Congreso y de manera específica el Senado. ¿Cómo va ese proceso, senador? Sí, son tareas gruesas que tiene el Senado, pero ahora mismo estamos enfrascados en el tema de la Junta Central Electoral porque hay un mandato muy preciso. Tenemos 60 días hábiles para nombrar, ya están avanzados, para seleccionar los miembros de la Junta Central Electoral, y ese mandato es un mandato imperativo. La Constitución en ese aspecto no puede ser interpretada, nosotros tenemos que acatar plenamente. Tenemos muchas tareas gruesas o difíciles, como tú señalas. Pero la Junta no está entre las difíciles, aparentemente. Es un tema más difícil en términos del volumen del trabajo que uno tiene que hacer, o sea, para llegar a un resultado. Se inscriben 300, después se van una depuración primera, después otra depuración. Hay un proceso de 3 depuraciones hasta llegar a un número de unas 20, 25 personas finales para hacer ya esa selección definitiva. En el caso de la Cámara de Cuentas todavía no se ha designado la comisión, está también pendiente la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura, claro, que el Congreso participa. Hay 2 senadores de oficialistas y dos senadores de la oposición, 2 diputados del PRM y 2 diputados de la oposición que van a participar. Eso es un trabajo también que involucra al Congreso, de modo que vamos a tener este periodo de aquí a diciembre, va a ser un periodo sumamente activo en el Congreso. Pero la de la Suprema Corte de Justicia, bueno, las altas cortes, sí, Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, eso el Consejo de la Magistratura lo convoca el presidente de la República. Y solo van, lo que ustedes tienen que hacer es elegir a los representantes. Y ya están delimitados, sí, porque ya la fuerza del pueblo dijo quiénes lo van a representar. Así es. Y los otros se saben quiénes son. Sí, no hay problema. No hay problema. Ahora, a ustedes les toca también el Tribunal Superior Electoral. También, o sea, ese es otro tema. Ese es otro tema. Que a la medida que hay menos conflictos, tiene menos trabajo ese organismo. Claro, hay también mucho consenso sobre los actuales magistrados, sí, del Tribunal Superior Electoral, que han hecho un trabajo buen trabajo también. Son decisiones, la mayoría, que han sentado principios jurisprudenciales. Lo único que a algunos políticos de oposición no le gustan. Porque pero ellos no han beneficiado a nadie. Ha habido sentencias muy equilibradas. Sí, no pasa como sucedió cuando el PRM era oposición, que le dieron 39 sentencias en contra, cuando Miguel Vargas y de manera consecutiva controlaba el Tribunal Superior Electoral. O sea, ahí estaba, deje que llegue aquí, deje que llegue aquí. Fue una frustración enorme. Yo que fui fundador del PRM, tú te acuerdas, estábamos en la convergencia, sí, la convergencia, y después en Ciudadanos y Ciudadanos por la Democracia, y yo pasé con un grupo como Miguel Seara, Roberto Álvarez, pasamos a ser parte del PRM y nos tocó ese proceso y era bastante frustratorio. Ya incluso había gente que estaba deprimido políticamente, que decía que no teníamos oportunidad de competir, pero la política es circunstancial, sí, se dieron factores que cambiaron la dinámica política y electoral de la República Dominicana y pudimos sacar al PLD del poder. Don Pedro, aprovechemos su presencia para hablar de otro tema que está en la opinión pública. Hoy, ayer lo comentábamos aquí en el segmento de opiniones, y es el tema de las declaraciones juradas de los legisladores. Hoy sale la información
de que la Cámara de Cuentas se quejaba, decía que en el caso del Senado apenas 4 senadores han completado ese proceso, pero previamente, justamente en una sesión del Senado, varios colegas suyos se pararon y acusaron a la Cámara de Cuentas de estar extralimitándose en sus funciones. ¿Cómo ve don Pedro Catré en este tema? Yo creo que la Cámara de Cuentas ha hecho un uso abusivo de la ley, o sea, en el término de declaraciones juradas, porque la ley solamente te establece una declaración patrimonial y de impuestos, de una declaración de los impuestos que tú has pagado. Y te están pidiendo que los documentos de todos tus hijos, de todos tus hermanos, la evolución de los estados de tu tarjeta de crédito, la copia del pasaporte, donde tú has viajado, si se violan derechos de intimidad, la mayoría de los senadores y diputados consideran que se han violado derechos de intimidad. Nosotros no tenemos ningún inconveniente de hacer la declaración jurada como establece la ley, o sea, estableciendo por ejemplo, yo hice mi declaración patrimonial, incluso los inmuebles que yo tengo, lo tasé con el valor comercial y lo declaré así, y pago mis impuestos sobre esos valores. Yo siempre he pagado todos los impuestos, pero me parece excesivo y sumamente abusivo que uno te obliguen a depositarle los estados de tu tarjeta de crédito, van a ver todos los gastos personales que tú has hecho y eso va a ser público, eso va a estar en una plataforma, de modo que yo creo que la Junta tiene que reconsiderar, la Cámara de Cuentas, la Cámara de Cuentas tiene que reconsiderar el tema de esa declaración jurada, violando la ley que establece la forma de cómo se deben hacer las declaraciones juradas. Pero ¿qué va a pasar ahí? Porque el plazo vence Son el 30 lunes, días que tenemos, no, sí. El lunes. Va a haber que buscarle una solución, o sea, si no vamos a entrar en un tema de declarar la inconstitucional esa resolución, va a haber que hacer un procedimiento al Tribunal Superior Administrativo en contra de esa decisión de la Junta. ¿Y será esa la razón? Perdón, de la Cámara de Cuentas. ¿Será esa la razón por la cual la inmensa mayoría de los legisladores no ha presentado su declaración jurada? Sí, esa es la razón, porque en la vez anterior, en el proceso anterior, hubo la mayoría, muy pocos legisladores no cumplieron con la presentación de la declaración jurada. Yo creo que si esa situación se resuelve en estos próximos días, podemos tener la mayoría de los legisladores. Yo tengo la mía lista, prácticamente la contable que yo contraté para eso la tiene lista, pero nos encontramos con ese collo de esa petición tan absurda y tan abusiva de la Cámara de Cuentas. Hay requerimientos, senador, que uno pudiera entender. El caso, por ejemplo, de pedir un poco la participación económica de los hermanos, de los familiares cercanos, porque también la figura de testaferro ha sido muy usada aquí en los casos de corrupción administrativa. Entonces eso yo lo pudiera entender. Sí, pero la ley de compra y contrataciones establece una serie de requisitos. Por ejemplo, yo no puedo contratar con el Estado hasta el tercer grado consanguíneo, de familiaridad. Sí, pero puede poner bienes suyos a nombre de hermanos. Pero eso no se va a resolver con la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito son gastos personales, lo que tú compras en el supermercado, cuando viajas, la ropa que compras. Es decir, ahí no, la figura del testaferro no podría ser hurgada, investigada a través de la tarjeta de crédito, ni tampoco a través de obligarte a ti a presentarle periódicamente las páginas, la fotocopia de las páginas de tu pasaporte a donde tú viajas. Me parece que eso viola derechos de intimidad consagrado en la Constitución. En estos casos no se trata de que haya una investigación en proceso para recurrir a esos medios. Sí. Y Impuesto Interno tiene la totalidad del patrimonio, cualquier mira, yo tengo la cuenta mía, cuando yo asumí la función de senador,
el banco me dijo, ya usted tiene que firmar un documento de figura pública. Y cada depósito pues ya los bancos lo requieren. que yo hago está revisado. Si ya hago un depósito al margen de los ingresos que yo tengo declarados, el banco de una vez tiene una alarma y lo notifica a la Dirección de Impuestos Internos. Hay bastante, y ya eso está bastante regulado. Siempre el delito tiene múltiples formas y múltiples caras y va evolucionando, pero no creo que ha sido la forma de la Junta Central Electoral para perseguir. En la Cámara de Cuentas. Perdón, de la él ha trabajado tanto con esa Junta. con de la Cámara de Cuentas Junta. Para perseguir la figura del testaferro a través. Pedro, una última pregunta, que se nos ha acabado el tiempo. El tema de la corrupción. ¿Sigue todavía el país preocupado, sobre todo aumentando la preocupación por el tema de la corrupción, que fue uno de los motivos por los que salimos del gobierno pasado, el país salió del gobierno pasado? Y aquí hay casos pendientes. El de Intran es uno de ellos. Ahora se acaba de invalidar un concurso por segunda vez para contratar una empresa que pueda presentar, transitar, hacer la transformación del pasaporte análogo a un pasaporte digital. ¿Qué piensa Pedro de esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado con el Intran? ¿Qué piensa sobre esos casos? Mira, yo soy partidario de que todo el que meta la mano en la corrupción, o sea, que tenga un régimen de consecuencias. La primera sentencia que hubo en este país de corrupción la hice yo como abogado, que fue someter a un alcalde de La Terrena en el año 2010, y en el libro de participación ciudadana aparece la primera sentencia de corrupción. O sea que yo he estado siempre en contra de la política de la corrupción, y yo creo que el presidente de la República está empeñado en ese tema. Aquí la práctica de corrupción es un tema que todo el mundo entiende que el Estado es un botín y que hay que llegar a la corrupción, pero yo creo que se ha avanzado mucho. Los grandes casos de corrupción se están ventilando. Ha habido situaciones críticas, como el caso de Odebrecht, que la Suprema Corte de Justicia descargó a los principales imputados. Y yo creo que el Ministerio Público puede hacer algunas acciones y perseguir esos imputados a través de la ley de extinción de dominio, que es una ley que aprobamos en el Congreso, que no está siendo aplicada. Yo creo que el Ministerio Público, una de las tareas que tiene, o que no ha hecho en este tiempo, es aplicar esa ley y nombrar jueces, que se nombren jueces y fiscales especializados en extinción de dominio. Como hay un fiscal eléctrico, como hay fiscales para los temas de violencia de género, se necesita que la Procuraduría General de la República designe ya, porque es un mandato de la ley de extinción de dominio y la ley de administración sobre los bienes de extinción de dominio. Hay alrededor de más de 300 millones de dólares actualmente decomisados, extinguidos, abandonados o de los procesos penales que el Estado los puede recuperar. Y si se aplica esa ley, por ejemplo, esas personas que fueron descargados tienen que demostrar de dónde ese patrimonio lo sacaron. Y esa ley permite, sin que haya una sentencia penal, procesarte por el origen de tus bienes. Entonces, yo creo que esa es una ventana importante para combatir la corrupción que no ha sido utilizada. Bien, bueno. Se acabó el tiempo. Sí, pero hablamos largo y tendido con don Pedro. Bueno, Pedro, la próxima vez hablaremos de Samaná, claro. Bueno, de Samaná, de la hermosa República de Samaná. Señoras y señores, muchísimas gracias por su atención. Hoy es viernes, cójanlo suave. En algunos lugares estará lloviendo, otros no. El presidente de la República va a estar viajando desde el este al norte, sí, inaugurando obras. Hoy estará en
en el este. Sí. En el este, justamente en el este. Y mañana estaré en Santiago. Así que nos vemos el lunes en otro programa similar.